Su Biblia en el libro de Mateo capítulo 9 verso 35, y cuando usted lo encuentre me da un fuerte amén. Libro de Mateo capítulo 9 verso 35. Gloria a Jesús. ¿Está la iglesia? Amén. Leemos la palabra de Dios honrando el nombre del Padre, del Hijo y en comunión de su Santo Espíritu, y dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Vamos a leer hasta ahí nomás. Yo le invito ahí a levantar su mano y cerrar sus ojos. Y en reverencia completa al Dios vamos a orar pidiéndole que Dios sea hablándonos con esta palabra. Bendito Dios, aleluya. Bendito Dios y buen Padre celestial, Padre mío y Dios mío. A ti sea la gloria, la honra, la majestad, Dios mío, Señor. Nos encontramos delante de tu santa y perfecta presencia, Dios mío, Señor amado, queriendo recibir de ti hoy en esta hora la palabra, Dios Todopoderoso. Mira, mi corazón está, Señor amado, completamente necesitado de escuchar tu dulce voz. Esa palabra que tú tienes para nosotros, que tú traes en nuestras vidas, que viene a cambiar el corazón del hombre y viene a cambiar nuestra mente, viene a cambiar nuestra vida, para que podamos, Dios mío, alcanzar, Dios mío, nuestra salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por ello, Padre amado, sé tú hablándonos, y sé tú, Dios mío, Señor, haciendo que esta palabra quede grabada en cada corazón. Que la palabra atraviese nuestra vida, Dios mío, Señor, y aún el corazón de piedra, Dios mío, se haga sensible al escuchar tu palabra, mi Dios Todopoderoso. Creyendo, Dios mío, Señor amado, que no dejarás a ninguno que ha venido a este lugar indiferente, a ninguno que está escuchando esta palabra, Dios mío, lo dejarás igual, sino que nos llamarás, Dios mío, a hacer en mayor medida tu amor, tu perfecta voluntad, Dios mío. Háblanos. Muéstranos, Dios mío, aquello que tú quieres hablar a nuestras vidas, y permítenos recibirlo en nuestro corazón. Llévate toda posición en la mente y en el corazón. Llévate todo aquello, Dios mío, que quiera venir a ser de tropiezo para nuestras vidas, y danos completa libertad en Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, sabiendo que tú estás aquí. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Tome asiento. Bendito sea Dios. Mis hermanos, desde mis más de 15 años que llevo en el Evangelio, he escuchado nombres de grandes predicadores y de grandes hombres de Dios. Pero si hay alguno que me conmueve hasta el día de hoy, es aquel siervo que viene de las asambleas de Dios, que se llama Josué Irión. Ese siervo de Dios no solamente se dedica a predicar la palabra en altares y en púlpitos, no solamente se dice un buen cristiano, sino que es un hombre que se ha convertido en un gran misionero de Dios, porque ha ido a través de todo el mundo y no ha ido a los países más cómodos donde predicar el evangelio, sino que se ha atrevido a adentrarse en aquellos países donde hace tiempo atrás estaba prohibido llevar el mensaje de la palabra. Hay muchos grandes testimonios y hay muchos libros donde Josué cuenta acerca de todos los lugares y de todas las grandes cosas y hazañas que él pudo hacer para la gloria de Dios, donde él pudo llevar el evangelio a rincones inhóspitos, donde aún la palabra de Dios no había llegado. Porque a pesar de que ya era más de 1900 años después de la muerte y resurrección de Cristo, aún había lugares en el mundo, y aún hoy hay lugares en el mundo donde la palabra de Dios no ha llegado, donde no se conoce el evangelio de Cristo.
Y a mí, amado hermano, me da mucho, me conmueve mucho, porque cuando yo veo a este siervo de Dios que ha llevado la palabra a todos los rincones, ha dejado comodidades, ha dejado, amado hermano, muchas cosas por tal de hacer y cumplir la obra del Señor, a mí eso me conmueve y a mí eso me da aliento, porque cuando yo lo veo a él, yo veo a Cristo, como dice la palabra en donde hemos leído que Jesús estaba yendo a todos los lugares, se iba de ciudad en ciudad y predicaba el evangelio en todas las sinagogas, anunciando el mensaje de las buenas nuevas de la salvación, del evangelio, del reino de Dios, para que las almas sean salvas, para que las almas conozcan de Cristo. Y es que, hermano, hay un gran trabajo, porque el evangelio hasta el día de hoy no ha llegado a todos los rincones de la tierra. Y a pesar de que vivimos en el siglo de la comunicación, donde usted puede aprender de todas aquellas cosas que usted quiera aprender, porque a través del internet tenemos gran fuente de conocimiento y podemos conectarnos de un lado al otro del mundo sin ningún problema. Aún hay rincones del mundo donde no llega la palabra de Dios. Y es necesario que hombres de Dios, hombres preparados, dispuestos, hombres decididos, vayan a aquellos lugares donde la palabra de Dios no ha llegado, para que ahí puedan conocer el mensaje del evangelio. Porque, amado hermano, mire, según un estudio hecho en el año 2020, solamente el 26% de los 2.5 billones de personas en el mundo, solamente un 26%, es decir, 660 millones son cristianos evangélicos. Solamente el 26% de todas las personas que viven en el mundo conocen del mensaje de la palabra de Dios. Por lo tanto, hay un gran número de personas que aún no conocen de Cristo. Y centrándonos más, solo 9 de cada 10 personas que se consideran evangélicos no están en Latinoamérica, no están en Norteamérica, no están en Europa. ¿Sabe dónde están? En el Asia. La gran mayoría de cristianos están en la región de Asia. Es decir, que Europa, que Norteamérica y que Sudamérica, países donde tal vez nosotros pensemos que hay una gran cantidad de evangélicos, y hasta África, ellos no llegan a ni siquiera la mitad de lo que tiene Asia. Porque 9 de cada 10 cristianos se encuentran en la región, en el continente asiático. De ahí se reparten algunos en Norteamérica, algunos en Sudamérica, algunos en África. Hoy hay un gran número también en África. Y aquí Europa es el continente donde hay menos cantidad de cristianos que conocen de la palabra de Dios. De hecho, de los 47 millones que hay de personas aquí en España, solamente a través de este estudio se considera que 1 millón de personas son evangélicos. Solo 1 millón de 47 millones de personas que hay ahora mismo en España. Se considera que solo 1 millón, un porcentaje muy pequeño, son cristianos. Por lo que, si usted se pone a pensar lo que estos números significan, si solamente un 26% de las personas en el mundo son creyentes, son cristianas, a mí me pone a pensar cuántas almas día a día sin Cristo se pierden. La media de gente que muere al día son 150,000 personas en el mundo. Y aunque no parezca tanto, a la semana mueren más de 1 millón de personas. En el mes mueren más, amén, de 4 millones de personas. Y al año mueren más de 50 millones de personas.
Y si solo un poco más de un 20% son creyentes, a mí me dan los números que más de un 70% de personas se pierde y se va al infierno. Más de un 70% de las personas que se mueren en el mundo año tras año se van al infierno. Y nosotros, cuando vemos todos estos números, nos tiene que abrir la mente y se nos tiene que expandir el conocimiento para entender que el territorio en donde nosotros estamos, en el lugar donde nosotros estamos, está lleno de gente que no conoce de la palabra de Dios. Por lo que como creyentes y cristianos tenemos una gran labor para salir afuera y anunciar la verdad, y anunciar lo que nosotros conocemos de Dios, y anunciar al mundo la salvación que a través de Cristo es dada, y anunciar al mundo de lo que Dios nos ha hablado, de lo que Dios nos ha enseñado, de la paz, del amor, del mensaje que Dios ha traído a nuestras vidas. Porque si entiendo lo que los números me están diciendo, hay un gran porcentaje de gente que se pierde día a día. Y hay un gran sector en el mundo que aún no conoce de la palabra de Dios. Y hay mucha gente incrédula que no tiene a Dios en su corazón. Y que si el día de mañana se muere, irán al infierno. Y si yo como creyente veo estos números, a mí me tiene que conmover. Y a mí me tiene que, amado hermano, preocupar. Y a mí me tiene que despertar algo. Porque día a día las almas se pierden. Y hay una gran cantidad de personas que se van al infierno y no conocen de Dios. Mientras usted y yo, mientras muchos hombres están en la comodidad de su casa, mientras muchos hombres están, amados hermanos, creyentes en sus propios asuntos, hay una gran cantidad de personas que se mueren sin Cristo. Una gran cantidad de gente que se muere sin el Señor. Y a mí eso no me puede resultar como si fuera nada. A mí eso, como cristiano, me tiene que conmover. Es por eso que le digo que este siervo a mí me anima tanto, a mí me alienta, porque verdaderamente es un hombre preocupado en anunciar el evangelio, que ha ido a sitios como Rusia, la China, en momentos donde estaba prohibido predicar la palabra. En momentos donde estaba prohibido y era un delito llevar una Biblia contigo. Por el deseo de predicar el evangelio, por el deseo de predicar la verdad. Y a nosotros también se nos debería de despertar este deseo de ir a predicar el evangelio, como nos encomendó y como nos enseñó el Señor Jesucristo. Porque Dios a ti y a mí nos ha encomendado la misión de llevar el evangelio por todos los rincones de la tierra. Pero no es algo que Jesucristo dejara a los discípulos y ya está. Es algo que Él mismo comenzó a hacer cuando estaba en esta tierra. Y como vemos en la palabra, en el libro de Mateo 9:35, dice la palabra que Jesús recorría a todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús recorre todas las ciudades y aldeas de ellos. Fíjese, ya hemos hablado antes acerca de este tema, de este pasaje, pero lo vuelvo a recordar. En la antigüedad no había tren, no había bus. En la antigüedad a lo mucho había un burrito, un caballo, para poder transportarse. Pero la mayoría de la gente, porque no tenía dinero, iba a pie. Y dice la palabra que Jesús iba de aldea en aldea y de ciudad en ciudad para predicar el evangelio del reino. Y es como que si usted dijera, bueno, hoy me toca ir a Hospitalet, mañana voy a Barcelona y me voy yendo de ciudad en ciudad hasta que llego a Tarragona por predicar el evangelio de Dios. Y usted se imagina que el calzado de antes no era el calzado que usted lleva. Hoy no hay Nike, antes no había Nike, antes no había las Adidas cómodas, antes no habían esos calzados donde uno puede caminar largos recorridos y el pie no se resiente. En la antigüedad habían zapatillas y todo polvo y toda arena y piedras, y tenían que ir de un lugar al otro para anunciar el evangelio de Cristo.
Todo para que aquel que no tenga a Dios en su corazón lo reciba y sea salvo. Hoy en día, gracias a Dios, no solamente hay calzado bueno, sino que hay trenes, hay autobuses, hay coches, hay medios económicos para irse de un lugar al otro. Pero a Jesús no le importaba esto, porque Jesús no era el cristiano cómodo. No era un hombre cómodo que por ser el Hijo de Dios decía, bueno, pues que vaya otro, sino que él mismo se desplazaba de un lugar a otro para predicar la verdad. Y hoy en día la iglesia en grandes cantidades está cómoda, porque hoy en día, y este es el tema de hoy, los evangélicos no evangelizan. ¿Sabe qué? Evangélico significa buenas nuevas de salvación. Y nosotros como evangélicos somos mensajeros. Escuche bien, usted es un mensajero. Usted que cree en Jesús y ha recibido a Cristo en su corazón, usted debe ser un mensajero. Usted debe de ser un mensajero que lleva la carta escrita en su corazón para enseñarle a otros el mensaje de la buena palabra de Dios. Y nosotros como esos mensajeros y como esos portadores de la palabra, debemos de nosotros evangelizar a las almas que perdidas, que como usted pudo escuchar, son muchas. Y nosotros deberíamos de preocuparnos de ir a predicar el mensaje a todos los rincones de la tierra. Pero ¿sabe qué pasa? Que el cristiano de hoy no evangeliza. El evangélico no evangeliza. Y lo primero, porque no aprendieron de Jesús. Que a Jesús no le gustaban las comodidades. A él solamente le gustaba hacer la voluntad de su Padre. Pero el cristiano de estos tiempos quiere comodidades. ¿Quiere hacer la voluntad de Dios? Tal vez sí. Pero quiere la comodidad. Y eso de caminar durante 2-3 horas en el sol para predicar la palabra, no a todo el mundo le conviene. No a todo el mundo le gusta. El tener que dejar de irte a comer un día por allí de descanso. El tener que descansar un día en tu casa y dormir hasta largas horas se ha vuelto una prioridad y ya muchos no evangelizan. Porque dices que justo el único día de fiesta me gustaría quedarme en casa y nadie evangeliza. Porque, amado hermano, hoy en día, si el tiempo, que si la hora, que si la luz, que si el calor, que si el frío, que si la distancia, que si la disponibilidad de la gente, todo se ha vuelto una excusa para no salir a evangelizar. Pero fíjese que hacía Cristo por nosotros. Digo por nosotros, porque Él se encargó de predicar el evangelio al principio para que hasta el día de hoy se anuncie y a nosotros nos llegue en nuestras vidas. Y Cristo por la humanidad no le importaba ir de un lugar al otro, tal vez desgastarse su calzado, tener heridas en sus pies, que la piel, amado hermano, se le abrace por la luz del sol. A Jesús no le importaba que el sudor cayera en su frente, no le importaba que tuviera sed, no le importaba ir cargado de un lado al otro con tal de llevar el mensaje de Jesucristo. Y no era que iba un día y de repente de 6 meses se pasaba sin ir a otro lugar, sino que él iba de aldea en aldea y de ciudad en ciudad predicando el evangelio. Y encima no era bien recibido en muchos de los lugares donde predicaba la palabra. Pero él lo hacía porque Jesús no es cómodo. Y nosotros a Jesús lo tenemos por maestro y Señor de nuestras vidas. Y como nosotros sus discípulos debemos de aprender de Él. Y si aprendemos de Él, nosotros no nos podemos acomodar. Pero hoy el cristiano es cómodo. Y es por eso que el evangelismo se ha vuelto un cuarto, quinto, sexto, séptimo plano tal vez. Pero no es una prioridad. Él hacía la voluntad de su Padre y sanaba a los enfermos. No solamente se dedicaba a predicar y se iba, sino que tenía un interés de ayudar a las gentes,
de ayudar a las personas, tenía un interés de traer sanidad, de cambiar las vidas, no solamente de cumplir, predicar el mensaje y listo, y me voy a lo siguiente. Él tenía un deber, sí, pero también tenía un deseo en su corazón. Él también tenía un interés personal en ayudar al pueblo de Dios, ayudar al mundo. Y nosotros también deberíamos de hacer de la misma manera como Jesús hacía en su tiempo. Porque si Jesús es nuestro maestro y nosotros sus discípulos, aprendamos de él. Pero el evangélico no evangeliza. El evangélico porque no tiene tiempo, porque no puede, porque tiene compromisos con el hombre, porque hace sol, porque hace calor, porque llueve, porque hace frío. Y semana tras semana hay un pero y una excusa y una comodidad que él mismo se impone para no hacer la voluntad de Dios. Pero póngase a pensar, si Jesús hubiera hecho eso con nosotros, tal vez solamente hubieran escuchado la palabra aquellos que rodeaban a Jesús. Si no hubiera habido alguien que nos predicara la palabra a nosotros, tal vez no estuviéramos aquí, muchos de nosotros. Pero fue porque alguien, amado hermano, salió de su comodidad y fue y anunció la palabra, y en ese acto nos habló a nosotros. Tal vez no fue en lo personal, pero tal vez había una familia tuya que te llamaba tarde, que te llamaba mañana, que te llamaba anoche. Tú decías, uy, este no se cansa de llamarme. Y le veías la llamada y la cerrabas y la hacías que no la escuchabas. Ya estabas cansado, pero esa persona seguía insistiendo. Hasta que te habló y la palabra te llegó y tal vez por eso estás hoy aquí. Pero si hubiera sido por la comodidad que hoy muchos cristianos tienen, el evangelio quedaría muerto. Pero nosotros tenemos una responsabilidad para con Dios, porque eso lo encomendó Jesús en la gran comisión para nosotros, que llevemos la palabra a todos los rincones de la tierra, enseñando y bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. ¿Está aquí conmigo? ¿Seguro? Amén. Pero hoy en día el evangélico no evangeliza. ¿Y sabe qué? En cuanto a la comodidad, la palabra nos dice de un verso, en el mismo Mateo capítulo 8, verso 20, un poquito más atrás. Jesús les dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Sabe qué Jesús decía? Que las zorras tienen guaridas, tienen un lugar donde dormir. Las aves del cielo tienen nidos, tienen un lugar donde reposar también. Pero el Hijo del Hombre, hablando de él mismo, no tiene donde recostar su cabeza. ¿Y sabe qué quería decir esto? Jesús está queriendo hablar, queriendo enseñar que él no podía estar pensando en si iba a tener lugar para dormir, si él tenía un lugar a donde iba a ser atendido, si a él le iban a dar casa, reposo, comida, alimento, si a él lo iban a bendecir, si a él le iban a dar alguna cosa para hacer fácil su camino. No. Él, donde le cogiera la noche, ahí dormía. Por donde podía caminar, él caminaba. Hasta la hora que le tocaba hablar de la palabra de Dios, hasta esa hora hablaba. Hasta que todos los enfermos fueran sanados, hasta esa hora sanaba. Porque el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, dice la palabra de Dios. Y hoy, hermanos, quieren salir a predicar el evangelio a la hora que les va bien, a la hora que les conviene, el día que les apetece. Pero miren lo que dice Jesús. Jesús no buscaba comodidad, y donde a él le tocara dormir esa noche, ahí en ese lugar dormía. Y esa es la obra del verdadero misionero, porque eso aprendemos de Jesús. Y los verdaderos misioneros hoy en día, eso es lo que hacen. Se van, amado hermano, a lo más profundo de la selva, donde están, amado hermano, muchas tribus, y allí duermen.
Y tienen que, amado hermano, adoptarse las costumbres como mosquitos, con animales salvajes. Tienen que recorrer en canoa o atravesar la selva. Pero allí les dan una camita de hojas secas. Allí les dan de comer lo que ellos comen. Esos animales salvajes que usted lo vería y le daría asco, ahí comen eso. Porque ellos no están interesados, no les gusta, porque no les gusta tal vez dormir en aquellos lugares, comer aquellas cosas, no les gusta atravesar, no les gusta caminar, pero lo hacen por amor de Dios. Lo hacen por amor de la palabra de Dios. Y muchas veces, amado hermano, no, porque a mí no me gusta andar por allí. No, que por allá hace mucho sol. No, que por allá es todo cuesta. No, que por allá hay aquí. No, que por allá hay mucho ruido. No, que por allá hay poca gente. No, que por allá hay mucha gente. Y no se lleva la palabra de Dios. Los verdaderos misioneros aprendieron de Jesús. Y dijeron, bueno, donde me toque dormir, donde Dios me provee un lugar para quedarme, me llevo mis 4 provisiones. Cuando se me acaben, ¿qué haré? Bueno, ya Dios proveerá. Pero se lanzan a hacer la misión, se lanzan a hacer la obra. Y eso es algo poderoso, porque aprendieron de Jesús, porque Jesús hizo tales esas cosas por nosotros, por la humanidad, para que la humanidad sea salva, para que usted y yo tengamos de Jesucristo y en Él podamos tener salvación. ¿Está aquí conmigo? ¿Se goza o no se goza? Eso lo hizo Jesús por ti. Predicar el mensaje del evangelio para que usted y yo podamos recibir salvación. Por ello, si alguno nos escucha que no tienen a Cristo en su corazón, sepa que Cristo murió por ti. Y sepa que a Cristo no le pareció, amado hermano, algo problemático el tener que descender de allí, de la misma presencia de Dios, para bajar esta tierra, hacerse hombre y recorrer todos los lugares, enfermar, tener hambre y padecer todo lo que tuvo que padecer por amor de tu alma, para que tú te salves. Eso es lo que hizo Jesucristo por nosotros. Eso es lo que hizo el Señor por ti, gloria a Dios. Para que tu alma sea salvada. Para que tu corazón encuentre paz, gozo y el amor que nunca este mundo te ofreció. A Jesús no le fue un obstáculo, no le fue un problema levantarse e ir a predicar el evangelio. Y hacer todo por amor de Dios y de las almas. En el verso 36 del capítulo 9 que leíamos antes, 9:36, dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Fíjese en lo primero que dice el texto. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban como desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor Jesús miraba a todas las multitudes y tenía una visión general de todas ellas, de todas las gentes que le seguían. Y cuando los miraba, miraba rostros tristes, rostros cansados, desesperados, con grandes tribulaciones y problemas. Y cuando vio el rostro de las multitudes, tuvo compasión de ellas. Esto es algo que Jesús acostumbraba a hacer cuando miraba a la gente, miraba al pueblo que le seguía o se acercaba a él. Jesús acostumbraba a tener compasión de ellos porque veía sus necesidades, veía su situación y el Señor inmediatamente se compadecía. Y la compasión lo movió a tomar acción. Y es por eso que él instantáneamente acostumbraba a sanar y a hacer milagros, porque se compadecía de las personas. Esta compasión, benignidad o misericordia que Jesús sintió hacia aquellas personas es un claro reflejo del amor de Dios para con la humanidad. Dios constantemente, cuando nos ve,
se compadece de nosotros. Y eso conmueve el corazón de Dios para actuar a favor de nuestras vidas, aunque no lo merecemos. Y esa compasión con la que Cristo vivió en su tiempo en esta tierra, esa misma compasión es la que tiene que haber en los hijos de Dios. ¿No has visto tú acaso cuando ibas caminando por las calles, tal vez hoy mismo, viniendo tú para acá, no viste tal vez una cara, un rostro triste, desamparado? ¿No se te cruzó nadie por el camino que parecía perdido y sin dirección? ¿No viste a alguien con alguna dolencia? ¿No viste a alguien con una enfermedad? ¿Qué hiciste? Lo miraste, te compadeciste y pasaste de largo. Lo más probable. Pero eso no es lo que hacía Jesús. Jesús no podía mirar a las personas y decir voy a pasar de largo. Jesús no podía mirar a aquellos que tenían necesidad y decir la cosa no es conmigo. Un día Cristo se compadeció de mí. Un día Cristo se compadeció de ti. Porque estábamos perdidos tiempo atrás. Sin rumbo y sin dirección, llorábamos amargamente, no teníamos esperanza, desesperados, hambrientos, con tristeza. Entonces Cristo nos miró y no se quedó como si nada, sino que actuó a favor de nuestras vidas. Y es por eso que hoy estamos aquí, para la gloria de su nombre. Porque un día el Señor nos miró también atentamente y Él se compadeció de nuestras vidas. Y vino a tomar nuestras cargas, la carga que tanto pesaba sobre tu vida, la carga que tanto pesa sobre tu corazón, ese dolor, esa desesperación, esa tristeza, ese afán que tanto apagaba tu alma, esas ganas de morirte, esas ganas de dejarlo todo atrás, esas ganas con acabar con todo. Un día Cristo te miró y actuó y Él se movió en misericordia por amor de su pueblo. Y esa misma actitud que tenía Cristo con su propio pueblo es la actitud que debe de tener el cristiano cuando vea las almas perdidas. Porque si usted hoy, cuando venía a este lugar, tal vez vio a alguien cansado, usted vio a alguien enfermo, usted vio a alguien perdido, usted vio a alguien que tal vez estaba llorando o estaba triste, tal vez vio a alguien solo y en vez de compadecerse y acercarse a él para predicar la palabra, lo miró y se conmovió, pero se fue de largo, no hizo nada. Y la pregunta aquí está: ¿qué hubiera hecho Jesús? Y la pregunta aquí es: ¿Jesús pasó de ti cuando te vio en esa condición? Yo sé que tal vez no somos Jesús para actuar como Jesús actuaba haciendo milagros. Tal vez nosotros no podemos resolver sus vidas, pero sí le podemos predicar de Jesucristo, que Él es que Él puede cambiar el corazón de los hombres. Pero tal vez sí le podemos predicar del Señor para que su vida sea salva y sea renovada completamente, como Él está cambiando tu vida. Tal vez no le podía dar una moneda. Tal vez no le podía dar una palabra de consuelo. Tal vez, amado hermano, no podías arreglar su situación. Tal vez no podías hacer un milagro, no lo podías sanar, pero sí le podía predicar de Jesucristo. Y su palabra hubiera podido tocar su corazón en esa tarde, en esa hora. Y tal vez estuviera aquí sentado a su lado, escuchando del mensaje de la palabra de Dios. Pero tal vez en su corazón se compadeció, pero no hizo nada. Y eso no es el corazón de Dios, porque Dios se conmueve y actúa a favor de nosotros. Porque si solo Dios se conmoviera y nos dejara igual, hermano, estaríamos en el mismo lugar donde estábamos tiempo atrás. Estuviéramos en la misma condición que estábamos tiempo atrás. Estaríamos, amado hermano, sin esperanza. Estaríamos en tinieblas. Estaríamos en amargura. Estaríamos en soledad. Pero el Señor no pasó de ti. ¿O pasó de ti el Señor? Ni siquiera a esta hora, ni siquiera en este día, Dios está pasando de ti.
Ni siquiera en este momento Dios se está compadeciendo de tu vida. Y es por eso que has venido hoy a este lugar. Porque Dios conoce tu situación y tu condición. Y Dios conoce que tú necesitas del Señor. Y Dios conoce que tú necesitas un cambio. Y Dios conoce que tú necesitas algo para tu vida que solamente Él te puede dar. Y hasta el momento de hoy Dios sigue compadeciéndose de nosotros porque nosotros tenemos grandes necesidades. Y solamente Dios puede suplir nuestras necesidades. Y solamente Dios puede guiarnos. Y solo Dios nos puede enseñar de los tantos problemas y de tantas luchas que tenemos día tras día. De tantas cosas que se aparecen en nuestro día a día. Dios sabe lo que te está pasando. Y Dios no se queda de brazos cruzados. Aunque a veces nosotros, amado hermano, pudiendo nosotros recibir la ayuda de Dios, a veces la rechazamos. Pero no la rechaces tú en este día. Y si Dios está tocando tu corazón, solamente deja que Él se ocupe. Porque Él te está viendo en este día. Él está viendo tu corazón, Él está viendo tu necesidad. Y Él no pasa de largo. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta hora? Nosotros tenemos que también aprender del maestro y actuar con la misma compasión. Y predicarles la palabra. Y predicarles la verdad. Porque Jesús los veía como ovejas que no tenían pastor. Las ovejas sin pastor no duran 3 días, hermano. Las ovejas sin pastor se acaban muriendo. Ya no existen, amado hermano, comúnmente ovejas salvajes. Porque las ovejas, amado hermano, necesitan ser trasquiladas con el tiempo. Porque su ala crece sin fin al llegar a un punto que ya no pueden moverse ni caminar. Las ovejas necesitan ser trasquiladas. Quitarle la lana que tanto pesa. Porque, amado hermano, si no fuera por eso, al poco tiempo murieran. Por eso las ovejas no pueden estar solas. Y Jesús vio así a las ovejas que no tenían pastor. Y usted ve a las gentes, esos no tienen quien los guíe. Tal vez tú sí tengas quien te guíe, ellos no. Y con la misma misericordia, usted tiene que actuar. Mire este número, el 26%. Solamente 660 millones de personas de 1.250 millones. Solamente esa porción son creyentes. Y vamos a ser positivos. Y vamos a pensar que de ese 660, más de un 50% se salvan, tal vez un 50 o un 60%. Es decir, que aún dentro de este 100% de personas que son creyentes, ni siquiera todas esas son salvas. Porque tal vez están en una doctrina incorrecta y están equivocados y caminando erróneamente. Porque tal vez, amado hermano, no han entendido la palabra y estén viviendo en pecado. Porque tal vez, amado hermano, no tengan a alguien que les enseñe y les hable de la palabra con verdad. Porque tal vez, amado hermano, se han apartado del Señor y han vuelto al mundo. De esos 660 millones, tal vez, con suerte, vamos a decirlo así, la mitad de aquellos son salvos. Verdaderamente están caminando el Evangelio. Por lo tanto, hay una mitad que no está viviendo la palabra de Dios. ¿Cuántas personas se mueren día a día sin Cristo en su corazón y parten al infierno? Y son la mayoría de las personas que usted logra ver mientras usted está caminando en las calles. Mueran y tal vez nadie se acercó a ellos lo suficiente para predicarles el Evangelio, para predicarles la verdad y para que conocieran la fe en Jesucristo. Porque los evangélicos no evangelizan. Los evangélicos van a una iglesia y se congregan, pero no evangelizan. Los evangélicos tal vez ayunan, pero no evangelizan. Los evangélicos también hacen vigilia, pero no evangelizan. Los evangélicos tal vez están ocupados en muchas cosas, pero no están evangelizando. Mientras las almas se pierden. Porque el mayor tesoro de nosotros, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, es su salvación. Ese es el mayor tesoro tuyo y mío. Si hay un tesoro más grande que eso, hermano, estás equivocado. Nuestro mayor tesoro, nuestro mayor regalo recibido sin merecerlo, es la salvación dada a través de Jesucristo, mediante la fe en Él.
Ese es el mayor regalo. Y no quisiéramos nosotros darles y ofrecerles el mejor regalo que el hombre pueda obtener en esta tierra. ¿No quisiera usted darles también el mayor regalo que alguien le puede dar en este mundo, que usted recibió un día? Usted mismo respóndase, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hoy en día yo conozco muchos evangelistas que no evangelizan. Hombres que se ponen evangelistas, pero que no evangelizan ni debajo de su casa. Y menos fuera de su zona de confort. Y menos fuera de su región, fuera de su ciudad. Pero se llaman evangelistas, pero no evangelizan. Es como que alguien se llamara pastor, pero no pastoreara las iglesias. Que fuera pastor de título, pero que no vaya a los cultos, no de consejería, no ore por la iglesia, no les enseñe la palabra. Sería pastor de título, pero no sería pastor de verdad. Y hoy hay muchos evangelistas que no evangelizan. Y si evangelizan, evangelizan a las 4 calles que están a su alrededor, pero no se mueven de allí, porque moverse más lejos significa moverse y salir de la comodidad. Y eso no están dispuestos a hacer. El evangelista va allí donde Dios quiera que lo lleve. El evangelista va a donde Dios quiere que sea enviado. Y nosotros tenemos que evangelizar la palabra, no buscando un título, sino buscando cumplir el mandamiento de Dios y cumplir su voluntad. Amén. El verso 37 y 38 dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Toda esa gente que estaba allí sin esperanza y desesperada nos muestra la condición que ellos tenían por causa de los líderes religiosos que habían en aquellos tiempos. Porque los supuestos líderes religiosos que habían no guiaban al pueblo, sino que ellos eran lobos vestidos de ovejas. Eran lobos que hacían daño al rebaño. Y es por eso que la condición de las ovejas estaba como estaba. Y Jesús, viendo esto, le habló a los discípulos. Le habló a los discípulos diciéndole: a la verdad la mies es mucha. Hay mucho trabajo que hacer, pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Jesús les estaba enseñando a sus discípulos a que ellos también fueran conscientes de la gran necesidad que había en las multitudes de los hombres que caminaban sin pastor. Jesús le hacía entender eso a sus discípulos para que ellos también se comprometieran. Y Jesús les decía: miren, oren al Señor de la mies para que envíen obreros a su mies. Pero si yo hubiera estado, y esto lo hablo de forma personal, si yo hubiera estado allí, tal vez siendo uno de los que seguían y se convirtió en discípulo de Cristo, si yo hubiera estado allí, a mí me hubiera entristecido que Jesús me diga: ora para que Dios envíe otros obreros a la mies. Y yo me hubiera dicho: yo, ¿para qué estoy aquí entonces? Tengo que orar para que Dios envíe otros obreros. ¿Y yo? ¿No soy yo un obrero? ¿O no puedo ser yo un obrero? Voy a orar para que Dios envíe otros obreros, pero yo podría levantarme para ir a por la mies también.
Y bueno, ya una vez levantado, si hace falta más, yo oro para que vengan más. Pero, ¿cómo yo puedo orar para que vengan más y yo no querer ir a por la mies? Y yo no querer ir a predicar las almas. Me sentiría confrontado conmigo mismo. ¿Cómo entonces yo puedo querer que las almas se salven? ¿Usted quiere que las almas se salven? ¿Sí o no? ¿Seguro? ¿Usted quiere que la gente conozca de Cristo? ¿Usted quiere que la gente, amados hermanos, reciba la palabra de Dios? Entonces usted quiere predicar el evangelio. Usted debe de querer predicar el mensaje de la palabra. Usted debe de estar saliendo allá afuera. Porque si usted quiere que eso se haga, yo no estoy pensando, mira, Señor, a mí no me envíes, envía a otro. Yo debería de decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo no me quiero quedar fuera. Yo no quiero decir, bueno, que alguien le predique y yo de brazos cruzados en mi casa. Señor, envía gente que le predique a mi vecino, a mi mamá, a mi papá, a mi abuelita, a mi hermano. No. Yo voy a querer ser utilizado por Dios para ir a por la mies. Porque veo que los obreros son pocos. Que son contadas las personas que se atreven a salir al mundo y a predicar el evangelio. Son contadas las personas que día tras día van a predicar la palabra de Dios. Hace un tiempo en Torraza, ya los ha dejado de ver, pero hace un tiempo aquí cerca en el metro de la Torraza, habían unos hombres que semana tras semana, era un parcito, 2 o 3 a lo mucho, que semana tras semana se colocaban allí. Y los veía los miércoles que veníamos a la enseñanza, los veía los viernes, los veía los sábados, los veía los domingos. A veces cuando me tocaba venir entre semana, en un día fuera de culto, a veces también nos encontraba allí. Había un chico con una guitarra, si no me equivoco. Y ahí estaban todos los fines de semana, todos los días. Y cualquiera puede haber pensado, estos no trabajan. Pero ellos están trabajando más de lo que usted trabaja. Y más de lo que yo trabajo. Porque al ocuparse día tras día en predicar el evangelio del Señor y estar allí 2 o 3 horas, tal vez 4, no lo sé. Tal vez con el calor, tal vez con el frío, pero allí predicando el mensaje de la palabra, eso es amor a Dios. Eso es compromiso. Eso es ser un discípulo. No, pastores, que yo tengo que arreglar mi vida, yo tengo que ser un siervo de altar para predicar el evangelio de las almas perdidas. No, hermano. Usted en cualquier momento, en cualquier situación, en el trabajo, en la escuela, en cualquier lugar usted puede predicar la palabra. Lo que nos falta, ¿sabe qué es? Valor. Compromiso. Porque si usted me dijera, pastor, es que en el día no me encuentro a nadie. Está bien, hermano, no se encuentra a nadie. Vive en un iglú, vive en una cueva, está bien. Pero usted se encuentra día a día gente. ¿Sí o no? ¿A cuánto le explicó la palabra esta semana? Se cruzó a 1000, 2000, 3000, 4000, 50,000. Le predicó tal vez a un 5%, un 3%, tal vez un 2%. A uno. No, pastor, no le prediqué a ninguno. Entonces, ¿qué estás mirando? ¿Tú qué ves? ¿Ves cómo está viendo Cristo? ¿Cómo nos vio nosotros Cristo? ¿Cómo vio en su momento Cristo las multitudes llenas de problemas, llenas de cargas como ovejas sin pastor? No, sí los vi, pastor. Entonces, ¿por qué no fuiste a por ellos a hablarles a tal vez uno? Que me dio vergüenza, pastor. Es que estaba ocupado. Es que justamente se estaba bajando del metro y yo no me quise bajar porque tenía que hacer una compra. No, es que estaba en esto. No, es que estaba hablando por teléfono. No, es que justamente me picaba un ojo. No sé, cualquier cosa es buena. Entonces no prediqué la palabra y me quedé de brazos cruzados. Y esa alma ahí se perdió. Esa alma tal vez, a un hermano, a los días pudo haber fallecido, no lo sé. Esa alma tal vez tenía un gran problema y una gran necesidad y que si hubieras predicado, hubiera escuchado, pero no hubo valor. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Hay que orar para que Dios traiga obreros a la mies, porque hay mucha necesidad. Pero si yo soy consciente de la necesidad, yo debo de decir, Señor,
Yo quiero ser uno de esos obreros que levantes. Yo quiero ser uno de esos que prediquen la palabra. Porque yo soy consciente de que hay mucha gente que se pierde sin Cristo, que vive una vida de pecado, de horrores, de maldades, y necesitan del Señor. Necesitan, y yo digo, Padre, yo no me puedo quedar de brazos cruzados. ¿Qué hubiera pasado si la persona que me evangelizó y me predicó de la palabra se hubiera quedado de brazos cruzados? ¿Qué hubiera pasado si la persona que un día me invitó a la iglesia y por ella y por el Señor, claro está, hoy estoy aquí? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera callado? Si se hubiera cansado de hablarme del evangelio, si se hubiera cansado de invitarme a la iglesia, que tantas veces me invitó y yo le decía, no, otro día, no, otro día, no la semana que viene, y de tanta insistencia tuve que ir un domingo. ¿Qué hubiera pasado si una persona no hubiera aparecido en mi vida? Tal vez no estaría hoy aquí. Tal vez no estuviéramos aquí ninguno de nosotros. Entonces, si yo soy consciente de eso, ¿por qué yo no actué? ¿Por qué yo no hice nada? ¿Por qué yo no me dediqué? Yo no le estoy diciendo, hermano, váyase a la Patagonia, váyase a Egipto, váyase, amado hermano, a lo profundo de la selva en Perú, en el Amazonas. No, yo no estoy diciendo eso. Yo le estoy diciendo, hermano, predique la palabra. Hay gente que Dios va a utilizar y le va a dar tiempo para irse a lugares escondidos y tendrán amor y valor para predicar las almas allá. Pero no estoy diciendo que usted se tiene que ir, vaya mañana a Tarragona, mañana vaya a Girona y va rodeando toda la península ibérica. Yo no le estoy diciendo que haga eso. Si hay alguno que quiere hacerlo, gloria al Señor, que Dios le dé fuerza para hacer eso. Pero yo no le estoy diciendo que usted vaya de ciudad en ciudad, en aldea en aldea. Jesús lo hacía y nosotros debemos de estar dispuestos a hacerlo cuando llegue el momento. Pero no le estoy diciendo que usted vaya de lugar en lugar. Comencemos por aquí. Comencemos por Hospitalet, comencemos por Barcelona, comencemos por la ciudad. Comencemos por los que nos rodean, comencemos por los vecinos de mi finca, comencemos por la gente de mi trabajo, comencemos por la gente que me rodea. Comencemos. Pero que no nos encuentre el Señor y nos diga, los evangélicos, mis hijos, no evangelizan. Ayunan, sí ayunan. Vigilan, sí vigilan. Oran, sí oran, pero no evangelizan. Y mira cuántas almas se pierden. 150,000 personas mueren cada día. Cada día. Y más del 70% de esas personas mueren sin Cristo en su corazón. Solo en un día. No hagamos los cálculos en el año, hagamos los cálculos tal vez en 5 o 10 años. ¿A cuántos pudimos haber salvado de esa condenación con la palabra que nos dio Cristo? ¿A cuántos pudimos hacer llegar a los pies del Señor? Los evangélicos no evangelizan. Y es por eso, amado hermano, que la fe de mucha gente se está perdiendo hoy. Es por eso que cada día usted ve el mundo como está, porque hay menos gente que cree en Dios y cree en su palabra. Es porque cada día más la gente pierde el temor a Dios. Doy gloria a Dios por aquellos valientes que predican la palabra sin medida y que están dispuestos a todo, a dejar lo que tengan que dejar por predicar el evangelio. Doy gloria a Dios por ellos. Pero yo no me quiero quedar atrás. Yo también quiero dedicarme a predicar la verdad. Yo también quiero predicar el evangelio. Y así como me toca, hermano. Tal vez un día te toque entre el cambio del trabajo, o tal vez del trabajo a la casa. Predicar a la persona, encontrarte, sentarte en un bar, sentarte en una cafetería y hablar 2, 3, 4 horas de la palabra de Dios. Tal vez esa noche te vas a acostar bien tarde, no vas a llegar a la iglesia, no pasa nada, hermano. Si usted me dice, pastor, no voy a llegar a la iglesia porque voy a evangelizar un alma, hermano, le diga, no venga ni hoy ni mañana si quiere. Con tal de evangelizar un alma, le doy libertad. Así es, hermano. Así es el amor que Dios tuvo por nosotros. Le he puesto el ejemplo de Cristo.
para que a través del ejemplo de Cristo nosotros podamos imitarle a Él. No es solamente porque el mandamiento nos lo dio el Señor en el libro de Mateo, sino también porque Jesús mismo nos enseñó. Y Él, por amor a la humanidad, iba de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, se desgastaban sus zapatos, tenía calor, tenía hambre, pasaba frío. Amado hermano, a veces no dormía bien, no había cojines, no había almohadas para dormir, dormía en el suelo, amado hermano, y se levantaba con los dolores en el cuello y las cervicales. Tal vez lleno de picaduras, de insectos, se levantaba en la mañana. Y tal vez el pan de 3, 4 días más tieso, hermano, y eso es lo que se desayunaba. Pero todo por amor de nosotros. Cuán grande es el amor de Cristo por nuestras vidas. ¿Qué no ha hecho el Señor por ti? ¿Qué no ha hecho el Señor por mí? Entonces yo no me puedo quedar de brazos cruzados. Yo veo a Cristo. Yo conozco de lo que Cristo hace. Yo también quiero hacerlo. Yo también quiero hacer su voluntad. Le vuelvo y le repito, hermano, no tiene que irse a los lugares más escondidos en el mundo. Comience por su zona. Predique el evangelio. No tengo el valor, pastor, tenga el valor. Pídele a Dios tener valor. No sé qué decir. Órele a Dios y dígale, Señor, tú me darás palabra. Hay pastores que yo le he pedido y Dios no me la da. Entonces lánzate. ¿Tú le tienes fe a Dios? Sí, le tengo fe a Dios. Entonces, ¿tú le has orado? Sí, le he orado. Pues lánzate. Y a Dios te dará la palabra. Y Él te hará hablar lo que tengas que hablar. Y así no sepas qué hablar, dile, si no sé qué decirle, aunque sea le digo, ven a la iglesia, que el pastor te hable. Pero algo. Si tú dices no le puedo hablar, lo atraigo de la iglesia y que el pastor hable con él. Y le predique el evangelio. Pero algo hago yo. No me quedo de brazos cruzados. Por eso que le comenzaba a hablar de este siervo del Josué Irión. Porque hay muchos libros que él ha escrito donde él muestra sus hazañas y de él y él nada hace gloria, todo da gloria a Dios. Pero digo sus hazañas porque hay que tener valor, porque Dios nos quiere usar, sí, Dios nos puede usar, pero si uno no quiere que lo usen, Dios no puede meterse ahí porque Dios es caballero. Entonces, tiene que en nosotros estar la disposición y en nosotros adentrarnos ahí para escuchar el mensaje poderoso de la palabra y para nosotros después salir a predicar el mensaje de la palabra a todo el mundo. Que el reino de Dios está cerca, que Cristo viene pronto y que hay una salvación en Cristo si tú puedes creer. Amén. Den una ofrenda de aplauso a Dios en esta hora. Y si hacemos bien nuestro trabajo, hermano, tal vez en una cifra podamos aumentar ese 26% que según un estudio en el 2020 hay de cristianos en el mundo, evangélicos. Tal vez con esfuerzo logremos que sea un 27% antes de que Cristo venga y antes de que el Señor nos lleve a su presencia. Podamos sumar, aunque sea un 26.1, 26.2, pero que vayan creciendo las almas. Porque las almas se pierden. Un día nosotros pudimos ser aquella alma que se pierde sin Cristo. Pero gracias damos a Dios que en su infinita misericordia nos tiene hoy aquí. Amén. Póngase de pie.